Bueno, entonces estamos resolviendo la parte 5 de tu guía del CSI 2, ¿verdad? Sí. Entonces, teoremas de triángulos. ¿Y quieres que resolvamos estos tres? Vamos Sí. a empezar con este. A ver, entonces en este el ejercicio nos está pidiendo que encontremos el valor de las literales y que encontremos el valor de los ángulos. Bueno, primero recordar que la suma de los ángulos internos en todo triángulo tiene que ser igual a 180 grados. O sea que si yo tengo este ángulo amarillo más este ángulo rosa más este ángulo que vamos a poner, por ejemplo, de verde, tiene que ser igual a 180. La suma de estos tres triángulos tiene que ser igual a 180 grados. 180 grados. Ahí tenemos estos tres, no tenemos este valor, el amarillo, pero también tenemos este otro ángulo que está justo en la parte de aquí enfrente. Entonces, primero, como es un triángulo rectángulo y lo sabemos porque aquí nos está indicando que hay un recuadro, ya sabemos por definición que este ángulo debería de medir 90 grados, ¿no? Entonces ahora solamente tenemos que encontrar los otros dos valores. Ya te diste cuenta que este ángulo de aquí y este ángulo de acá son adyacentes, Sí. o sea, uno está al lado del otro. Los ángulos adyacentes suman 180 grados. Entonces vamos a ponerle aquí que el ángulo azul, vamos a ponerlo con esto, el ángulo azul más el ángulo amarillo tiene que ser igual a 180 grados. Y si sustituimos, el ángulo azul nos está diciendo que son 150 grados, más el amarillo que son 6y, y eso tiene que ser igual a 180. Entonces ya de ahí podemos despejar. El 6y se queda en donde está, y el 180 también, y ese 150 que está sumando pasa Menos. restando, exacto. Entonces 6y tiene que ser igual a 180 menos 150. ¿Cuánto es? Son 30, ¿no? Sí. Son 30 grados. Entonces la y se queda en donde está, el 30 grados se queda en donde está, y ese 6 que está Se divide multiplicando entre 6. se divide entre 6. ¿Cuánto es 30 entre 6? 10. No, son 5. 30 entre 6 son 5. 5. Exacto. Entonces ya tenemos el valor de y que son 5 grados. Si el valor de y son 5 grados, entonces el valor del ángulo 30. amarillo, exactamente, el valor del ángulo amarillo es igual a 6y, y como ya dijimos que y son 5, sería 6 por 5 grados, y ahora sí dilo, 30. son 30 grados el ángulo amarillo. Ya lo tenemos. Ahora ya sabemos que aquí habría 30 grados. Ahora, por el teorema de los triángulos, el que nos dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, vamos a decir que el ángulo rosa más el ángulo amarillo más el ángulo verde tiene que ser 180. Entonces le ponemos aquí la suma de los ángulos internos en todo triángulo, Tiene que dar 180. debe ser 180 grados. Entonces lo planteamos aquí. Ángulo rosa más amarillo más verde. Ángulo 120. rosa, exacto, más ángulo amarillo más ángulo verde tiene que ser igual a 180. El rosa es de 90, el amarillo es de 30. Entonces lo sustituimos. 90 grados más 30 grados Es igual a 120. más el verde que es x, es igual a 180. Y ahora 90 más 30, dilo, 120. son 120. 120 grados más x es igual a 180. Ahora ese 120 está sumando, pasaría Restando. 180 grados, Menos 120, ¿no? Sí. Menos 120. Entonces x es igual a, 160. no, solo a 60. Ah, Son 60 grados. Ya tengo el valor de x, que es de 60 grados. Entonces este triángulo ya nos está diciendo que el verde mide 60, el amarillo mide 30 y el rosa mide 90. Entonces así se resuelve esta. También quiero resolver esta, el D, que dice lo mismo, ¿no? 3x menos 10, 5x más 20, 10y y 120 grados. Vamos a intentarlo de dos formas. Vamos a intentarlo de la forma número 1. Vamos a pintar los ángulos para verlos. Este vamos a ponerlo de verde. Este lo vamos a poner de rojo. Este lo vamos a poner de azul. Y finalmente a este de aquí lo vamos a poner de morado. Bien, entonces tenemos eso. Podríamos resolverlo de dos formas. Una es que se supone que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo que está frente a ellos. O sea que si sumamos el verde más el rojo nos tendría que dar el morado.
O la otra, que me parece un poco más simple, es lo que hicimos hace rato, ángulos adyacentes suman 180 grados. Ya te diste cuenta que el azul y el morado son adyacentes, o está uno al lado del otro aquí. Entonces le ponemos aquí, teorema, ángulos adyacentes suman 180 grados. Ángulos. Adyacentes son más 180 grados. Ajá. Y acuérdate que adyacente significa uno al lado del otro, ¿no? Eso quiere decir que lo planteamos, el ángulo azul más el ángulo morado tiene que ser igual a 180. El ángulo azul dice que es 10y, ponemos 10y, es igual a 120. Ajá, corrijo, quiere más, porque es el morado, más 120. Es igual a 180, exacto. Comenzamos a despejar. El 10y se queda en donde está, la igualdad en donde está, el 180 también, y ese 120. Exacto, se resta. ¿Cuánto es eso? 60. Son 60. Y ahora ese 10 se está multiplicando, pasaría Dividiendo. 60 grados entre 10, ¿cuánto 6. es? Son 6. Entonces ya tenemos el valor de y, que es de 6 grados. Ahora el ángulo, nada más lo planteamos aquí. Si llévale 6 grados, entonces el ángulo azul, que tiene un valor de 10y, sería 10 por 6, ¿no? Ajá. 10 por 6 grados, ¿y eso cuánto es? 60. Son 60 grados. El ángulo azul mide 60. Ya está. Vamos a ponerlo aquí, ya sabríamos que mide 60. Y luego sabemos que la suma de los ángulos internos siempre resulta en 180. Entonces lo planteamos aquí. En todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180. En todo triángulo, vamos a escribirlo, la suma de los ángulos internos 180. Es 180 grados. Entonces lo planteamos primero. Vamos a ponerle que el azul más el verde más el rojo son 180. El ángulo azul más el ángulo verde más el ángulo rojo tiene que ser igual a 180. Y luego vamos a sustituir. El azul nos está diciendo que son 60 grados, paréntesis porque estamos sustituyendo, son 60 grados. Más el verde, que son 5x más 20. Abrimos un paréntesis y colocamos 5x más 20 grados. Más ahora el rojo, igual entre paréntesis, que son 3x menos 10. Exacto. 3x menos 10 grados. Y esto tiene que ser igual a 180. Hay que eliminar los signos de agrupación multiplicando por el signo y número que antecede. Más por más, 1 por 60 son 60 y los grados se conservan. Más por más, 1 por 5, 5 y las x se conservan. Más por más, 1 por 20, 20 y los grados se conservan. Más por más, 1 por 3, 3 y las x se conservan. Más por menos, 1 por 10, 10 y los grados se conservan. Esto es igual a 180. Exacto. Ahora vamos a simplificar los términos semejantes, empezando con las x. 5x más 3x, ¿cuánto es? 8x. 8x. Y entonces ahora hay que sumar 60 más 20. 80. Menos 10. 70. Entonces sería 8x más 70 grados, tiene que ser igual a 180 grados. Verificamos, 5x más 3 son 8, 60, 70, 80, son 70, muy bien. Y comenzamos a despejar. Entonces el 8x se queda en donde está, la igualdad se queda en donde está, el 180 también, y ese 70 que está sumando pasaría restando. Entonces ahora 8x, ¿cuánto es 180 menos 70? 110. Son 110. Y ahora 8 está multiplicando, pasa dividiendo. X es igual a 110 grados entre 8. Esa fracción se puede simplificar. El máximo común divisor de 180, de 110 y de 8 es el 2. Entonces ponemos una flecha aquí, colocamos aquí un 2. Entonces esto nos queda que x es igual a 110 entre 2 son 54. Ajá. Y 8 entre 2 son 4. Corrijo, son 55 aquí. 110 entre 2 son 55 cuartos. ¿Tienes preguntas o algo? No. Ese es el valor de x. Ahora lo que nosotros queremos hacer es encontrar el valor del ángulo verde y del ángulo rojo. Entonces podemos sustituirlo acá. Yo creo que aquí podríamos hacerlo, a ver si cabe. Sí. Entonces el ángulo verde dice que es 5x más 20. 5x más 20 y el grados. ángulo rojo es 3x menos 10. 3x. Entonces vamos a empezar con este. Vamos a poner solo sus valores. Ponemos un 5, un paréntesis y 55 cuartos, que es lo que vale x, ¿no? Ajá. 55 cuartos más 20. Todos estos son grados. Esto lo puedes hacer con cálculo, lo haces a mano.
Calco. Entonces le pones aquí 5, paréntesis cociente, 55 cuartos, se cierra el paréntesis, más 20. Son 355 cuartos. 355 cuartos. Y ese es aproximadamente 88.7 grados. Y hacemos lo mismo para el otro ángulo, que sería el ángulo rojo. 3x menos 10 grados. Entonces le ponemos aquí que esto es 3, abrimos un paréntesis, abrimos un cociente, x que nos está diciendo que vale 55 cuartos menos 10 grados. Ajá. Igual con cálculo, es 3, abrimos un paréntesis, un cociente, 55 cuartos, se cierra el paréntesis, menos 10, 125 cuartos. Esto es igual a 125 cuartos. Que eso es aproximadamente 31.25. 31.25 mide este ángulo, 88.7 mide el otro. Y el último ya dijimos que medía 60 grados. Y ahora vamos a hacer este de aquí. ¿Tienes preguntas o algo con lo que estamos haciendo? No. ¿No? Ahora en este vamos a hacer exacto lo mismo. Bueno, un poco diferente. Aquí no podríamos aplicar eso de ángulos adyacentes con este morado y con este verde, porque el morado involucra a las Y y el verde a las X. No podríamos hacer ahí la igualdad. Vamos a identificar los otros. Tenemos este que sería el rosa. Y tenemos este que sería el... Vamos a ponerlo de café. Entonces tenemos ahí al morado, al rosa, al café y al verde. Hay un teorema en estos triángulos que dice, en todos los triángulos, que dice: un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores frente a él. Un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores frente a él. De los ángulos interiores frente a él. Ya te diste cuenta que el ángulo exterior se forma cuando tú prolongas uno de los lados, y el vértice es la intersección del lado prolongado y el lado que ya tenías. Entonces aquí tenemos el ángulo exterior, que es el verde, y los ángulos interiores que están frente a él serían el rosa. Vamos a poner lo de rojo para que se vea un poco diferente. Vamos a ponerlo de rojo. Los ángulos interiores frente a él serían el rojo y el café. Entonces lo planteamos: un ángulo exterior, o sea, el ángulo verde. ¿Sí me está siguiendo? Sí. El ángulo verde es igual a la suma de los ángulos interiores frente a él, que sería el ángulo rojo más el ángulo café. ¿Sí me está siguiendo? Sí. Y lo planteamos. El ángulo verde dice que es 12x más 2, entonces ponemos 12x más 2 grados. No es necesario poner